Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Un gusto saludarlos el día de hoy. Este jueves tempranito ya iniciamos. Estamos muy contentos de volver a estar aquí con ustedes. Fueron unas semanas como de trabajo, pero aquí ya andamos otra vez. Esta sección es diferente como las que habíamos estado trayendo, va a ser un poco más práctica. Aquí sí les pediríamos, o más bien les pido, que en algún momento en que ustedes quieran externar alguna inquietud que han tenido en gabinete, no la hagan saber y así poder aprender todos de estas soluciones tan básicas. Ahorita vamos a hacer como un reencuentro de todas estas, pues todos estos pequeños detalles que nosotros podemos hacer en gabinete para así poder hacer la diferencia en cuanto estamos frente a algún conflicto, ¿no? Alguna situación, pues, que no nos permite avanzar y, pues, en dado caso, pues, ya sea hacer un ajuste o incluso en cuestiones a conectividad. Los anuncios parroquiales son los mismos de siempre, micrófonos y videos apagados para no perder el flujo justamente de la sesión. Si alguien tiene algún comentario, levantamos la manita, se le cede el micrófono y sin problema va a poder compartirnos lo que quiera decirnos, ¿no? Algo también bien importante, antes de que se me olvide, tenemos y lanzamos, mejor dicho, una encuesta de satisfacción que justamente los invito a que nos apoyen a seguir contestando. No sé si los que están aquí presentes ya tuvieron la oportunidad de meterse y justamente apoyarnos con sus respuestas. Otra vez se los pedimos que nos ayuden todavía a mejorar cada vez más. También recordarles que la próxima semana se lleva a cabo lo que es el sorteo del mes. Entonces estamos también súper emocionados, seguir echándole ganas todos aquellos que todavía no consiguen sus boletos, pero se va a realizar justamente en este horario y en esta sesión para la próxima semana. Y pues bueno, vamos a empezar. Como les decía, ahorita vamos a hablar poco a poco de todos aquellos inconvenientes que hemos tenido o que muchas veces ustedes estando ahí en gabinete tienen al momento de realizar alguna adaptación y detalles muy simples que se pueden corregir y que no necesitamos en algún momento mandar todo nuestro paquete de vuelta a Aguascalientes. Pero vamos a cambiar de video para que les pueda ir mostrando y vayan viendo poco a poco cómo es el proceso que debemos de llevar para evitar que tengamos algún tema sobre la adaptación de nuestros audífonos. Como les comentaba, si tienen alguna sugerencia o alguna duda que quieran que respondamos en este momento, lo podemos hacer para que pues también podamos retroalimentarnos un poquito con esto. Entonces, déjenme, voy a poner mis guantes para empezar. Vamos a empezar a trabajar desde tecnología Intuit, que es la esencial, para que podamos justamente ir sobre tecnología y no perder el hilo de las cosas y de la sesión, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos en primer lugar? Sabemos que justamente para Intuit tenemos equipos de todos los modelos, tantos BT, RIF, hechos a la medida y prefabricados. Aquí la ventaja de estar en una plataforma como esencial que es Intuit, pues es que nos permite justamente tener modelos o estos amplios modelos en cuestiones a tecnología. Y muchas veces con lo que ustedes se han topado en gabinete es la cuestión tanto de la parte de la extracción del portapilas para colocar la bota y también los cuidados que debe de tener tanto tubo fino y codo, oliva o molde para evitar alguna consecuencia mayor en nuestros sistemas o en nuestros auxiliares auditivos. Entonces, nos pasamos a la otra cámara para que lo puedan ver. Excelente.
Entonces, como les decía, vamos a empezar con tecnología Intuit. ¿Qué tenemos aquí? Sistemas que son BTE, en este caso, para no perder como el ritmo de la sesión. Tenemos equipos que son BTEs, que son equipos que obviamente requieren para acoplamiento lo que es de un codo y un molde, y sobre todo para la parte de conexión a una bota. Hay que recordar que el tamaño de bota va a depender del tamaño de la pila que utilice el auxiliar. Así es como funciona. Si yo tengo un sistema que es un BTE de pila 675, la bota que yo voy a tener que utilizar es una bota 675. Entonces, lo ideal es que siempre nosotros tengamos mucho cuidado al momento de abrir el compartimento y justamente de poder extraer el compartimento para poner la bota, que sea de manera uniforme. ¿Qué es lo que pasa? Sabemos que el portapilas siempre va a abrir hacia la parte de adentro del auxiliar auditivo o hacia la parte del, hacia la parte de donde se refiere el codito. Lo ideal o lo que yo les sugiero es que siempre dejen al menos a unos 90 grados la abertura del portapila para que puedan tener una extracción sin problema. Una vez ya teniendo esta silueta o este ángulo, yo voy a poder jalar y desenganchar sin ningún problema lo que es mi portapilas de mi auxiliar. Y lo mismo va a pasar con mi botita. Siempre voy a tener lo que es el número de la bota viendo hacia arriba para yo poder enganchar justamente de este lado a mi auxiliar auditivo. Y siempre procuren que se haga un clic. El clic es necesario para saber que hubo una correcta colocación de mi bota. Otra parte importante es, recuerden, existen otras botas, otros modelos de auxiliares que requieren que sí les pongamos pila para poder trabajar, pero ahorita nos vamos con él. Aquí lo esencial es que justamente ustedes tengan este tipo de dispositivos bien armados para que puedan tener una correcta lectura. Muchas veces a ustedes también les aparece al momento de conectar sobre las actualizaciones de firmware. Y si ustedes no pueden o si no tienen correctamente colocado lo que son las botas a mi auxiliar auditivo, puede que lleguen a tener una interrupción, puede que lleguen a tener una desconexión y esto va a provocar que en el momento su auxiliar pueda incluso hasta morirse, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con estos dispositivos para que no tengamos ningún problema de lectura. Ahora, sabemos que nosotros trabajamos con diferentes interfaces para poder hacer la conexión tanto del auxiliar auditivo a la computadora. Las interfaces son estas, las que son el HiPro y su Noelin. El HiPro, ahorita para lo que es Intuit, sí se tiene, o les hago como que la referencia a que ya tiene que ser la versión 2, la versión negra. Al momento nos han llegado ya equipos Intuit, equipos que obviamente son conectados a través del HiPro, que ya no están siendo leídos por un HiPro 1. Recuerden que el HiPro 1 ya tiene en el mercado más de 10 años y por lo tanto no es lo mismo, no se compara en cuestión a conexión al HiPro 2. La sugerencia que nosotros ya hacemos ahorita cuando ustedes me hablan para pues, ayudarles con este problema es justamente que empiecen a migrar ya sus dispositivos al menos a esta HiPro 2, que es la negra, que es la que va ahorita a estar soportando todo el firmware que trae nuestros nuevos dispositivos. Ya sé que habrá algunos que me digan, no, es que todavía el HiPro que yo tengo me ayuda con las otras marcas que yo manejo o que justamente todavía pudieron tener algún tipo de conexión con algunos de estos dispositivos. Sí, va a haber sus excepciones, pero no van a ser en el 100% de los casos. Entonces, ahorita la indicación o la sugerencia que al día de hoy les hacemos es eso. Vamos a migrar del HiPro 1 al HiPro 2 para poder contener o soportar toda la información que me pueda brindar tanto el nuevo firmware del sistema para poder justamente poder hacer las adaptaciones en mi computadora.
Otra cosa bien importante, recuerden que al momento de nosotros tener los drivers, porque obviamente tiene que existir algún controlador este, que me ayude justamente a controlar, vamos, pues valga la redundancia, mi interfaz, pues son bastante, vamos a decir, como delicados. Aquí lo que tenemos que hacer es que siempre que nosotros instalemos nuestros drivers en nuestra computadora, se tienen que hacer de manera o ejecutar de manera de administrador y sobre el disco C. También hay que tener, y aquí hago mucho hincapié, ahorita lo vamos a seguir más adelante, sobre las actualizaciones que lleguemos a tener en nuestra computadora. Donde tenemos una pregunta que dice, mi Pro es el más viejito. ¿Cree que por ello he tenido problemas de programación con los Intuit? ¿Recuerda mi caso? Sí, justamente como les decía, al día de hoy la nueva tecnología, obviamente, aunque sabemos que es un dispositivo básico, un dispositivo esencial, pues obviamente trae más actualizaciones y muchísimas más ventajas y pues en el momento en el que intenta correr toda esta información a través del Pro Blanco, el Pro Blanco ya no tiene la suficiente capacidad para poder soportar toda la información que trae nuestro dispositivo. Entonces, aquí, doctor Juvencio, la idea sí sería que usted migrara ya a un Pro negro o un Pro, ¿vale? Entonces, en cuestión a lo que ahora es la parte superior de nuestro sistema, tenemos nuestros equipos que sabemos que para los acopladores, que ya sea el codo o el molde, muchas veces llegan a tronar esta parte. Esta parte, esta parte superior, donde se tiene la cuerda para justamente ajustar el codo, está completamente soldada o es un solo módulo, por así decirlo, de manera interna. Por eso es que cuando en algún accidente o en algún mal uso de este dispositivo, nuestra cuerda se llega a romper, no existe manera en que dentro del laboratorio nosotros podamos justamente intercambiar o cambiar o hacer el reemplazo de esta sola pieza. Nuestros equipos, recuerden, son modulares. Una vez que dañamos alguna de las partes que pues conforman a nuestro sistema, no se va a poder desplazar. Entonces hay que tener mucho cuidado en este aspecto al momento de que nosotros tanto coloquemos nuestro codo de no barrer o trozar justamente esta cuerda. Recordemos que este tipo de dispositivos también traen un tope que no nos van a permitir justamente pasarnos del rosque que tiene establecido. Ahora, esto es en el caso del SP, pero por ejemplo, en el caso del Intuit 3M, en este caso no tenemos un tope que me impida seguir dándole más cuerda a este codo. Aquí lo que se llama es que también hay que tener mucha sensibilidad para que nosotros podamos asegurarnos de que aunque no tengamos justamente el tope, no estemos forzando la cuerda de nuestro sistema. Nosotros vamos a sentir cuando el sistema comience a apretarse y hasta ahí va a ser suficiente para que mi sistema quede bien puesto. Ustedes lo van a sentir, ustedes van a ver al momento de dar la cuerda que ya no nos va a permitir porque se empieza a endurecer esta parte. Ahora, otra cosa bien importante, la parte de la limpieza. Sabemos que este tipo de accesorios tienen, obviamente, pues orificios en los que fácilmente cabría algún líquido, algún desinfectante o algún tipo de limpiador. Sin embargo, ¿cuál es el problema? Al momento de ser una estructura curva o una estructura que no es porosa y que no permite justamente la salida del agua o cuando se evapora, lo que va a empezar a crear son pequeñas gotitas pues en este caso, del líquido que ustedes hayan metido. Lo ideal es que si lo vamos a lavar, que sea exclusivamente con pura agua y dejando secar completamente. No podemos lavar
secar superficial, hacerle así para hacer un sacar el agua o lo que sea y colocar de manera inmediata. ¿Por qué? Vuelvo a lo mismo, queda húmedo. Y al momento de quedar húmedo, nosotros vamos a empezar a generar cierta, pues, evaporación y en esas evaporaciones se van a convertir en agüita. Esa agüita puede regresar y puede penetrar adentro del sistema de nuestro auxiliar y empezar a dañar el circuito. Lo ideal es que si en algún momento ustedes dan la indicación de lavar lo que es nuestro codito, va a tener que secarse a temperatura ambiente y no nada más como de 5 minutos. Lo ideal sería dejarlo ahí al menos todo un día para que se seque completamente y así evitar que haya algún pues estancamiento de agua dentro del mismo. Aquí repito, lo ideal no es usar jabones, ni limpiadores, ni alcoholes, ni desinfectantes. Solamente vamos a ocupar, en dado caso, agua. Pero lo ideal es que se reemplace, ¿va? Eso sería lo más propio. También hay que hacer uso, en este caso, para este tipo de codo más grande, de las herramientas de limpieza que puede llegar a traer nuestro dispositivo. No sé si ustedes han visto que existen se le llaman flip-flop, que son unos hilos dentales que lo que hacen es pasar a través del espacio, del orificio que tenga, pues en donde tiene la posibilidad de entrar y como tienen una especie de algodoncito, vamos a decir, que revuelve o que envuelve ese hilo, pues lo que hacen es ir limpiando justamente la superficie por donde van pasando. Aquí lo ideal es que siempre que nosotros vayamos a limpiar un accesorio de estos siempre se haga de la base en donde está justamente en contacto con el auxiliar auditivo hacia la parte externa, para que así todo lo que nosotros tengamos que sacar se vaya hacia la parte de abajo y no que todo lo que saquemos se vaya hacia la parte más angosta, que es la que está en contacto con el auxiliar. Porque si nosotros limpiamos justamente lo que podemos ocasionar es que empecemos a saturar esta parte del auxiliar, bueno, del codito, y que cuando nosotros justamente coloquemos al auxiliar auditivo, esté más en contacto y pueda incluso yo generar alguna entrada de cerumen o agua que pueda empezar a ocasionar deterioramiento en mi auxiliar auditivo. Lo ideal siempre es que el proceso de limpieza sea de la parte que está más pegada del auxiliar auditivo hacia afuera, ¿vale? Y también existen luego muchas veces algunas cuestiones de en cuanto a la parte de la conexión o la alimentación de mi auxiliar auditivo. Es muy necesario que siempre respetemos la colocación de la pila para nuestros sistemas para evitar que se empiece a deteriorar mi auxiliar. ¿Qué es lo que pasa? Si ustedes han visto en sus dispositivos, en este caso en el Intuos SP, tenemos placas de contacto en la parte interior de nuestro auxiliar. Estas placas de contacto, las van a encontrar pegadas a las paredes del auxiliar auditivo, son las que justamente van a ejercer presión al momento de que nosotros coloquemos la pila. Si nosotros colocamos de manera equivocada o errónea la pila, lo que hago es que empiezo a abrir estas placas de contacto y en el momento en que yo las empiezo a abrir, va a ser probable que cuando yo inserte de manera correcta mi pila, no estén tocando ninguna de las partes la pila y por ende no voy a poder encender mi auxiliar auditivo. Entonces, siempre, 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 ustedes hay que educar mucho a nuestro paciente para que más siempre vaya con más. Entonces, así yo no voy a empezar a abrir las placas de contacto que tengo en mi auxiliar y siempre voy a tener justamente ese contacto para que mi auxiliar funcione o se alimente de la manera que se tiene que alimentar. Y si ustedes
lo pueden ver muy sencillamente, lo ven en la práctica, ¿no? Todo lo que te pone de manera correcta, no voy a poder, no va a generar ningún tipo de daño a mi auxiliar y por lo tanto no voy a tener ningún tipo de problema con mi dispositivo. Siempre, siempre indicar que el lado correcto es más con más, como viene señalando en mi auxiliar auditivo, para así evitar la abertura de mis placas de contacto y que mi auxiliar siga funcionando. En dado caso de que las placas se despeguen o se abran y ya no entre en función el auxiliar auditivo, aún teniendo pila nueva, pues lo ideal sería que se refiriera justamente a aguas calientes para que dentro del laboratorio se pueda arreglar y pues lo tengamos que mandar. Entonces, tenemos otra pregunta, dice. Lo que me ha funcionado y promuevo con respuestas favorables es el kit de limpieza, limpiar y drenar las gotas de sudor, soplar con la perilla de aire. Exactamente. La perilla es una herramienta súper útil, pero también siempre recordando o recordándole al paciente que todo va en contra del cuerpo del auxiliar auditivo. Todo lo que yo utilice va a ir por fuera o en contra del cuerpo de mi auxiliar, para que así no haya algo que entre o penetre al circuito de mi auxiliar, ¿vale? Les voy a dar una pequeña aviso parroquial. Ahorita a las 11 va a ser el simulacro nacional. Entonces, a las 11 en cuanto empiece el simulacro, te vamos a parar tantito para los que gusten justamente salir y hacer esta parte de la evacuación. Vamos a dar un tiempo como de 5 o 10 minutos. Aquí los esperamos para retomar la sesión, ¿vale? Entonces, en cuanto sea las 11, no hay ningún problema. Yo me detengo en punto y nos retomamos la sesión a las 11:10, ¿vale? Pero bueno, ¿hasta ahorita algún tema o alguna duda con los equipos Intuit o BTE? Yo creo que ese es un no. Entonces, ¿qué más podemos llegar a tener? Tenemos otro equipo que es BTE, obviamente, que es nuestro querido Motion FP, nuestro caballito de batalla, ¿no? Mismas indicaciones para codo, también trae su tope. Y mismas indicaciones para la parte del portapilas y la colocación de la pila. Aquí lo más delicado que podemos llegar justamente a tener para nuestro motion es la parte del desensamble del balancín. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Siempre, siempre hay que utilizar la herramienta de extracción adecuada para que podamos sacar la pieza sin ningún problema. Esta pieza de extracción viene en sus dispositivos. Entonces, lo que ustedes siempre van a encontrar, a ver, permítanme. Y estábamos acomodando la imagen. A ver, ustedes siempre van a encontrar que su balancín va a tener esta pequeña apertura, si la alcanzan a ver, esta pequeñita apertura, a ver, que lo enfoquemos. Ahí está. Vamos a tener esta pequeña apertura, que es ahí justamente en donde nosotros vamos a introducir nuestra herramienta. Esta apertura siempre debe de ir hacia la parte inferior de nuestro auxiliar auditivo para que nosotros tengamos esa facilidad de colocación o retiro del balancín. Igual como cualquier otra parte
removible, siempre hay que estar o cerciorarnos de escuchar el clic cuando nosotros quitamos este dispositivo. La parte inferior, como les decía, siempre tiene que ir hacia abajo para que nosotros al momento de levantar el balancín podamos tener o visualizar esta apertura y de ahí poder remover la parte del balancín y poder conectar. Ahora, obviamente todas estas características o todas estas partes de funcionalidad del dispositivo no las hacemos frente a paciente para evitar que él vaya a retirar o a replicar esta misma acción y empiece a jugar con esta parte del dispositivo. Ahora, cuando nosotros justamente pasamos al laboratorio, podemos incluso remover esta telita, no sé si alcanzan a ver que aquí existe una telita plástica, y ahí, a partir de ahí, empezar a ver si existe algún rastro de humedad o de sarro. Ustedes también lo van a poder ver incluso de manera, si es muy evidente, pues obviamente de manera fácil en su gabinete. Es necesario, volvemos a insistir, al uso adecuado de las sales deshumidificadoras para el caso de estos dispositivos y justamente a la limpieza que se puede hacer de maneras superior o externa, o superficial, perdón, o externa a nuestro dispositivo. Si ustedes llegan a ver algún rastro tanto de sarro o humedad en esta parte, sí o sí va a ser necesario que nos remitan el auxiliar auditivo a las oficinas y al laboratorio para que el laboratorio empiece ya a abrirlo y a ver qué tan grave o qué tan profundo está ya el daño que este sarro o humedad ha provocado dentro del circuito. Recuerden, volvemos a lo mismo, nuestros equipos son modulares. Aunque yo tenga nada más una pieza que esté afectada, todo el circuito se va a comprometer solamente por esa pieza, ¿de acuerdo? Entonces, eso también ustedes lo pueden verificar, como les decía, en su gabinete, con el simple hecho nada más de retirar el balancín y así poder ver si existe algún rastro de humedad o sarro que se esté propiciando en mi auxiliar auditivo. Y pues bueno, de aquí nos pasamos ahora a nuestro siguiente dispositivo. El siguiente dispositivo va a ser nuestro Motion 13P. Motion 13P, como ya saben, justamente tiene las características de un BTE, pero en este caso ya se va a empezar a programar mediante el NoaLink Wireless. El NoaLink Wireless hasta el momento todavía sigue siendo compatible con el que tenemos en gabinete, que es mediante USB ya. Y pues en efecto, las indicaciones van a ser exactamente las mismas para lo que es el portapilas, para su codo y en efectos de la parte cuando nosotros utilizamos nuestro sistema, ya sea con un tubo delgado, la opción que vamos a tener va a ser este es un tubo fino, pero bueno, va a ser este tipo de instrumentos. Estos tubitos también sabemos que son plásticos, que los podemos someter justamente a limpieza, pero pues, tenemos las mismas indicaciones. Si va a hacer limpieza solamente agua, agua de llave, agua natural, sin ningún tipo de desinfectante, alcohol o alguna otra sustancia que nos permita limpiar. Aquí lo ideal, volvemos a lo mismo, si tenemos el kit de limpieza, utilizar la perilla para soplar o retirar el exceso tanto de humedad que se haya generado en la manguera o de cerumen. Acuérdense que nosotros siempre vamos a poder estar vislumbrando en la manguerita si existe algún tipo de sustancia líquida porque se van a empezar a ver pequeñas gotitas durante toda la manguerita. Ahí lo ideal es que coloquemos en esta parte lo que es la perilla y empezar a soplar para que todo el aire, todo el agua salga por la punta y así no afectar el recorrido o empezar a tener algún tipo de acumulación en la parte superior que es la que está en contacto con el auxiliar auditivo. Entonces, siempre recordemos utilizar de la parte superior hacia afuera para extraer cualquier tipo de sustancia o desecho. Ahora,
Bien importante, en el caso de esto de los tubos, aquí les va la pregunta del millón y quiero que me contesten. Déjenme. ¿Cuál es la diferencia física que ustedes logran ver u observar entre una oliva y un domo? Si ustedes las ven así, en este aspecto, en esta parte, un regalo para quien me conteste. ¿Cuál es la diferencia? ¡Ay, súper sí! Mónica Medina. Ya se llevó, ya le ganaron a Audiomar. El filtrito. Exacto. El filtro es un indicador obvio de que este sistema o este acoplador se llama domo. Cuando no tenemos filtro, esto se va a llamar oliva. Entonces, las olivas van a utilizarse para tubos finos o tubo light y el domo para receptor. Aunque físicamente parezcan lo mismo, el filtro es determinante para cada uno de ellos. Entonces, la limpieza para ambos casos va a ser exactamente la misma. Podemos hacer uso de nuestro cepillito y la indicación es que si yo la tengo, en dado caso, conectada, todo lo que yo vaya a limpiar sea siempre hacia afuera y barriendo. Todo lo que yo limpie, todo lo que yo limpie se hace afuera. Ahora, estas, tanto los domos como las olivas, sabemos que son plástico. Los plásticos, cuando entran en reacción ya sea alcohol o algún tipo de solvente o jabón, se empiezan a tanto a endurecer como a ser porosos y se empiezan a, ¿cómo se les dice? Como cuando se empiezan a deshacer. Bueno, se empiezan a hacer poroso y el acoplador ya no nos va a servir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Misma indicación. Oliva y filtro no van ni a jabón, ni a alcohol, ni a alguna otra sustancia. Lo ideal es que sean nada más lavadas con agua para así evitar que se empiecen pues a secar y se empiecen a deshacer. Entonces, si en dado caso usted le da la indicación a sus pacientes, sea de esa manera y siempre, siempre limpiando como sacando o empujando toda la mugre de afuera, de adentro hacia afuera, para evitar, igual en el caso de los gnomos, empezar a taponar el filtro. Y en el caso de las olivas, pues también recorrer toda la mugre a lo que es el tubo fino, ¿vale? Siempre, siempre vamos a ir en contra de lo que es el cuerpo del auxiliar auditivo, siempre. Podemos hacer o ayudarnos igual, incluso ya sea con este cepillito o con la misma perilla. La perilla también nos puede ayudar a extraer algún tipo de obstrucción que quede dentro del auxiliar auditivo. Y obviamente cuando tengamos ya pues una oliva totalmente pues amarillenta o una oliva que ya está obstruida o rota, es necesario el reemplazo para asegurar que justamente el acople y la adaptación que nosotros hicimos con este sistema, pues siga cumpliendo con las características que son pues beneficiosas para el paciente, ¿vale? Eso es lo que nosotros encontraríamos en un sistema BTE, ya en este caso, como es el Motion 13P. ¿Hasta aquí alguna duda? Súper. Ahora, vamos a entrar ahora con nuestros sistemas de cintilla. ¿Qué vamos a tener en esta parte del sistema de las cintillas? Pues es bien necesario que cuando nosotros utilicemos cintillas para programar, uno, tengan el tamaño adecuado del sistema que vamos a ocupar. En este caso, como ustedes saben, el Motion es un sistema híbrido que me va a permitir tanto conectar de manera inalámbrica como de manera alámbrica. Para eso necesito una cintilla 13
porque pues es un Motion 13P y utiliza una pila 13. Acuérdense, el tamaño de la cintilla o bota depende justamente del tamaño de pila que requiera mi auxiliar auditivo. Entonces, como este sistema también nos da esta oportunidad, que es el Motion 13, es necesario que siempre ajustemos o coloquemos de manera pues correcta nuestra cintilla en nuestro equipo para así poder tener una correcta lectura. Lo ideal de las cintillas es que siempre cuidemos que nuestra cintilla esté intacta, que nuestra cintilla no tenga dobleces, que nuestra cintilla todavía sea clara y que nuestra cintilla tampoco tenga, pues ya justamente rotura. Si nosotros tenemos esta cintilla maltratada, si ustedes pueden ver, esta es una pista. Obviamente, no nos va a permitir tener una buena conexión y vamos a batallar mucho al momento justo tanto de estar haciendo la adaptación por parte de desconexiones. Entonces, siempre es bien imperativo que nosotros cuidemos y pues almacenemos nuestras cintillas de manera correcta para evitar que éstas empiecen a maltratar y así evitar que justamente empiecen a haber complicaciones al momento de estar conectando con nuestros auxiliares. Es muy importante también que justamente eh, sepamos cuáles son las diferencias de una y de otra. Estas son cintillas que van para dispositivos como es el Motion 13P y esta es una cintilla que justo va para los dispositivos, ya sea prefabricados o los hechos a la medida. Las mismas instrucciones, hay que cuidar que nuestra cintilla se encuentre totalmente intacta, que la pista no tenga ningún deterioro y sobre todo esta parte de la placa en donde hace el contacto con nuestros sistemas, que se encuentre también en perfecto estado. Esto es bien importante porque va a ser lo único que nos va a permitir al momento de realizar la conexión poder enlazar nuestro auxiliar al software de adaptación. Entonces, siempre hay que tener cintillas que vayan justamente de acuerdo al modelo y que estén en perfecto estado sin ningún doblez o rotura para que puedan leerse de manera adecuada. Eso es bien importante para poder tener justamente una buena también comunicación entre los dispositivos. Y, por ejemplo, estos son los dispositivos así como más sencillos que podemos encontrar, ¿no? Para los hechos para los prefabricados, perdón, aquí yo tengo un sistema clip prefabricado que como ustedes pueden ver cuenta con filamento de extracción que es muchísimo más útil para la hora de quitar o poner en nuestro dispositivo. Pero en este caso, perdón, para este tipo de sistemas, lo ideal es que no coloquemos domos tan pequeños. Lo ideal es que coloquemos ya sea los slip que van a cubrir por completo toda la parte del sistema y así evitar que el material empiece a generar algún tipo de irritación dentro del canal auditivo de mi paciente. Entonces, aquí lo que siempre vamos a utilizar son esas fundas largas para cuidar lo que es el canal auditivo. Entonces, como les estaba comentando, parte de la estructura del prefabricado, lo ideal es que utilicemos ya sean de estas fundas tomitos que son completos. También llevan, como ustedes pueden ver, filtro para que así, pues, como estamos más cerca del circuito, tengamos una doble protección. Si ustedes se dan cuenta, en la parte superior de mi prefabricado tengo un filtro y con este sería un segundo filtro que va a estar ayudándome a proteger nuestro sistema de aquellas, ya sea, pues tanto en este caso de cerilla o alguna obstrucción que yo pueda llegar a causarle. Lo que les decía en esta parte es que es igualmente necesario que al momento de utilizar esta cintilla, siempre veamos cuál es la forma correcta de introducirla. Cuando nosotros abrimos el portapilas, nosotros podemos ver en la parte interna hacia dónde están las placas.
y con eso podemos hacer el contacto de placa con placa y así ya poder tener una buena conexión. Las plaquitas usualmente las van a encontrar en la parte inferior de nuestro sistema. Entonces, es necesario que abramos un poco el portapilas a fin de generar esta apertura en la parte inferior y así colocar nuestra cintilla de manera correcta hasta donde nos marca lo que es nuestro indicador, ¿vale? Una vez ya puesta, pues podemos colocar incluso antes la pila y cerrar nuestro compartimento para poder realizar la lectura de nuestro auxiliar auditivo. Lo mismo pasaría y sería para lo que es nuestro sistema SIRC, que de igual manera tenemos el portapila. Este es nuestro SIRC. Tenemos nuestro portapila, abrimos, generamos una apertura y sobre esa apertura coloco mi cintilla. Siempre, siempre hacia la parte inferior y cierro nuestro auxiliar auditivo. Esto es lo que vamos a poder, es lo que vamos a hacer con nuestro sistema SIL y con nuestro prefabricado o hecho a la medida. Con estos vamos a trabajar de esta manera. La parte, como les decía, primordial es siempre proteger lo que es el sistema. Al ser un sistema corto, igual lo que se les solicita a ustedes es hacer uso de estas fundas que se llaman slip para proteger el cuerpo del auxiliar auditivo y así evitar hacer algún tipo de laceración o empezar a hacer algún tipo de irritación en nuestro canal auditivo. Ahora, ustedes se dan cuenta, la funda tiene forma y va a seguir el ángulo de mi auxiliar auditivo y así va a ser la correcta colocación. Si yo la pongo chueca, voy a tener como resultado algo así y eso no es lo ideal, ¿no? Lo ideal es que se acomode respecto a la misma morfología que nos va indicando el auxiliar auditivo para que entre de manera ergonómica y anatómica, ¿vale? Ahora, ya que entramos a este tipo de sistemas que son los que están, pues más en contacto a lo que es la funda o la oliva, algo bien común que ustedes me llegan incluso a preguntar por teléfono o WhatsApp es la parte de la extracción justo de tanto los domos como de las slip de los sistemas. A mí se me hace muchísimo más sencillo que siempre se voltee, en este caso el slip por completo, se voltee por completo y dejar descubierto esta parte. Ahí estoy más atento. Lo que nosotros podemos observar es que al momento de que yo intento jalar, pues obviamente se genera cierta tensión y que se resulta muy complicado la extracción. Lo ideal aquí es justamente, como yo lo hago, es tener una apertura entre donde se encuentra el filtro del domo y el equipo y como si abriéramos un huevito, hacerle de esa manera, ¿no? Bueno, el huevito lo abrimos así, o sea, aquí el movimiento va a ser hacia arriba o hacia adentro. Lo mismo va a pasar en el caso de los receptores. Eso ahorita lo checamos más a profundidad, pero se dan cuenta, no es necesario que yo tire de la forma del domo o del slip para poder retirarlos de mi dispositivo. Volvemos a insertar y siempre escuchando el clic. Volteamos por completo la funda en la apertura de entre el domo y el inicio de mi sistema, meto la uñita y lo abro como huevito para
poder retirar el slip sin ningún problema. Así no rompo la funda y tampoco daño mi auxiliar auditivo. Y los tengo de manera íntegra. Ahí está, ¿vale? Así es como la manera correcta en la que yo puedo extraer mis fundas, lomos de mis auxiliares. Y hasta aquí con estos prefabricados, ¿alguna duda? Porque ahorita ya vamos a entrar a la otra parte. Los otros dispositivos que nos quedan o que vamos a ver serían estos, los RIG. Estos sistemas, como ustedes saben, pues son los más utilizados y son los más funcionales. Ahorita la interfaz de conexión que tenemos para estos sistemas también sigue siendo el No-Link Wireless, porque a partir de tecnología NX todo se va a programar con esta interfaz. ¿Qué es la parte importante de estos sistemas? Seguimos igual, cuidando la parte del portapilas con los contactos para poder hacer la alimentación del sistema, pero sobre todo una parte muy delicada es la parte superior, que es en donde se conecta el receptor. Sabemos que tenemos un gancho de seguridad en este aspecto y que es necesario hacer el uso de nuestra herramienta para poder justamente abrirlo. Siempre vamos a procurar que la apertura sea de manera delicada y sin tanta fuerza para que el sistema se abra. Si ustedes pueden observar, no fue necesario impartir como que muchísima fuerza al momento de picar nuestro sistema para que el seguro se bote. ¿Qué es lo importante de aquí? Que al momento de que nosotros coloquemos el receptor, lo hagamos de manera correcta y evitar que en este caso, aquí se los voy a enseñar, que evitar que las gomitas de nuestros receptores queden por fuera de nuestro auxiliar auditivo. Lo importante aquí que ustedes también pueden observar en gabinete es la parte de la saturación, ya sea, o bueno, del exceso tanto de humedad o sarro que se pueda generar también en estas placas de contacto y sobre todo también en las placas de contacto de nuestro receptor. Aquí lo ideal es que si en algún momento nosotros empezamos a ver que existe algún deterioro, alguna coloración o en este caso pues alguna cantidad de sarro, pues que una de dos. Podemos limpiar la placa de contacto, ya sea solamente con algún cotonete, sin nada, así literal, sin agua, sin alcohol, sin alguna sustancia líquida, y tratar de, con mucho cuidado, despejar o limpiar completamente la placa para así que pueda hacer otra vez de nuevo contacto con la placa que tiene acá dentro del auxiliar auditivo. Y de plano ustedes ven que este sistema pues no se limpia lo suficiente o se encuentra rayado, lo ideal sería que cambiaran de receptor para así evitar pues que se empiece a dañar más el sistema y pues que vuelva a tener un correcto funcionamiento. Recordemos que nuestro receptor funciona como antena. Nuestra antena va a ser necesaria que esté conectada, una, para que pueda ser detectado por mi interfaz y también en el momento de hacer tal vez algún tipo de conexión mediante Bluetooth. Eso también nos va a ayudar bastante. Entonces, es necesario sí o sí que siempre tengamos conectado nuestro receptor al auxiliar auditivo para poder hacer estos enlaces. La otra, también no se les olvide que al momento de colocar el auxiliar es necesario que justamente cerremos nuestro segurito para que no exista ningún movimiento o algún juego en nuestro receptor. La parte igual que es delicada en este aspecto es la parte pues del receptor tal cual, que es que es nuestro tamborcito.
El tamborcito está diseñado con un material de titanio, obviamente, que es resistente, pero que también es compatible y evita algún tipo de laceración, vamos a decir así, o algún tipo de infección al contacto con la piel. Aquí lo ideal es que, como se lo decía en las otras indicaciones, es lo que nosotros empecemos a retirar, sea siempre hacia afuera. ¿Por qué? Porque en esta parte, si ustedes alcanzan a ver, también tenemos, creo que se distorsiona un poquito, pero a ver si los detecta. En esta parte superior tenemos también un filtro. Ese filtro también lo tenemos que estar cuidando para evitar que haya algún acumulamiento de cerumen y sobre todo que no entre en contacto con algún tipo de líquido, porque también puede pasar que el líquido entre y empiece a tener pues algún tipo de reacción dentro del receptor y empiece a dañarlo completamente y por lo cual no van a poder leerlo al momento de conectarlo. Aquí lo ideal es lo mismo, seguimos limpiando hacia la parte externa, ya sea igual o tal vez con un trapito, y evitar que ese tipo de acumulaciones te generen en la parte superior de mi auxiliar auditivo. Para lo que son los domos, van a ser las mismas indicaciones. Siempre voy a estar justamente limpiando hacia la parte externa. Voy a limpiar la parte de superior, que es de mi filtro, para retirarlo. Volteamos todo, todo nuestro domito. Yo lo que usualmente hago es agarro mi receptor desde acá abajo para evitar jalarlo. Lo acomodo en mi segundo dedo. En el primero coloco mi receptor. Con mi pulgar sostengo mi receptor y ya de esta manera puedo justamente empezar a manipular y extraer sin ningún problema mi domo u oliva, ¿vale? Así yo ya tengo sujeto y evito lastimar mi receptor y evitar jalarlo desde la parte que está en contacto con mi auxiliar y poder manipularlo de una mejor manera. Y es muchísimo más sencillo porque tengo muchísimo mayor agarre y me va a permitir hacer una extracción muchísimo más rápida, sin ningún problema, como huevito, ¿vale? Entonces, una vez llegada a este punto de la parte de los receptores, y es muy importante la opción de los filtros. Sabemos que nosotros tenemos varios filtros para cada una de pues de las tecnologías que manejamos, ¿no? Existen filtros que tenemos que son para nuestros dispositivos, ¿sí? Para nuestros dispositivos HP y hechos a la medida, y también para nuestros intracanales. ¿Qué vamos a tener estas opciones de filtro? Lo ideal es que cuando nosotros estemos trabajando con, con filtros, sepamos cuál es la diferencia entre cada uno. Tenemos estos que son los HF derecho e izquierdo, que son los que van a estar disponibles para los micromoldes. Estos van a ser exclusivos para micromoldes, estos dos. Así los van a encontrar en nuestro cotizador. Luego vamos a tener esta parte de los Segrid, que son dispositivos o filtros que vamos a poder utilizar para sistemas HP y hechos a la medida. Estos son los que van a estar diseñados para eso. Y por último, también vamos a tener los filtros de caja, los rectangulares. Se los enseño, les voy a compartir tantito pantalla para que puedan justamente ver esto. Tal cual, estos son los que están disponibles para lo que son nuestros dispositivos RIC, que sin ningún problema saben cuáles son, que son intercambiables de punta y punta. Estos son los Segrid que van a encontrar en el cotizador para HP
y hechos a la medida, y los HF4 que son para micromoldes. Lo ideal es que ustedes observen cómo dentro les voy a regresar acá. Ustedes observen cómo incluso para la parte de los filtros, creo que todavía no me ven. Ah, perfecto. Entonces, cuando nosotros tenemos aquí nuestros filtros, quiero que vean cómo una parte de esta herramienta, uno tiene una punta con una apertura o un ganchito, no sé si lo alcanzan a observar bien, que esta parece una pincita, y del otro lado tenemos justamente esta misma herramienta, pero tiene cuerda. El lado que tiene la cuerda es la que nos va a ayudar, el que nos va a permitir justamente sujetar el filtro, enrollarlo y poder retirar. Y el lado obviamente de la pinza es el que nos va a permitir colocar el nuevo. ¿Y cómo voy a retirar ahora este que está en cuerda? Pues también hago uso de esta parte de mi filtro. Ah, bueno, aquí le queda, pero bueno, si no, vuelvo a desatorar de manera, siguiendo la cuerda. Y como les decía, con la parte de la pinza es como yo voy a poder justamente colocar el nuevo filtro. Pero, es muy importante siempre hacer uso de esta cuerda para taparlo y sin tener ningún inconveniente, ¿vale? Ejemplo. Entonces, estos son los diferentes filtros que nosotros vamos a poder tener para cada uno de nuestros sistemas. Como les decía, ahorita no tengo el del RIC, pero volvemos. Micromoldes, sistemas HP y hechos a la medida, y los que son las tablitas o el paquetito va a ser justamente para los RIC, ¿de acuerdo? Así va a ser el uso de nuestros filtros para cada uno de estos dispositivos. Ahora, como les comentaba, este es uno de los principales temas que llegamos a tener con la parte de los RIC, es la parte de los receptores. Siempre acuérdense que el receptor es mi antena, que si el receptor o si el Connex no llegamos a detectar nuestro equipo, muy probablemente sea porque el receptor uno esté dañado o no esté bien colocado. Si ustedes están seguros de que nuestro receptor fue bien colocado, entonces lo que se iría sería intercambiar o cambiar un receptor nuevo para corroborar que el dispositivo sí se conecta correctamente y que en sí la falla está dentro de este receptor. Si ya de plano cambiaron el dispositivo, está bien colocado, cambiaron el receptor y no han recibido ninguna respuesta por parte de Conex, ahí sí lo ideal sería que entonces se comunicaran conmigo para apoyarlos, y en dado caso de que después de una serie de pruebas que hagamos sigue sin conectar, sí sería necesario enviar directamente esto otra vez hacia Aguascalientes. A ver, ¿qué tenemos acá en el caso de los RIC, que son nuestros styletos? Cuando hablamos de equipos recargables, como ya se los había comentado, los equipos cuando son nuevos vienen completamente en cero de carga. Lo ideal es que estos sistemas sean cargados al menos 30 minutos antes de iniciar con lo que es la adaptación, para que tengan un rendimiento de 4 a 5 horas aproximadamente. Recuerden que los equipos recargables para primera vez se tienen que dejar conectados alrededor de 8 horas, y después de ahí consecutivamente las siguientes cargas van a ser nada más de aproximadamente 4 para alcanzar un 100%. Indicaciones: los equipos recargables, recuerden, no van en sales, solamente en desumidificadores, para así salvaguardar la integridad de la pila. Tenemos un sistema que tiene una pila que es de ion litio. El ion litio, como ya lo habíamos platicado, puede llegar a sufrir efectos de oxidación cuando entran en contacto con las sales. Es por eso que nosotros no podemos meter o someter este tipo de dispositivos a un frasco de sales, porque si no vamos a empezar a dañar la batería. Mismas indicaciones para la parte del receptor: tiene que estar absolutamente bien colocado,
tengo que asegurarme de que las placas estén en contacto. Si llego a tener alguna, pues algún tema de la parte, de conexión, verificamos que no sea el receptor, como intercambiando el receptor. Puedo checar también las placas limpiando con un cotonete completamente seco y en este caso proceder a volver a hacer la conexión. Ahora, recuerden que muchas veces también nuestros dispositivos tienden a no cargar. ¿Y qué es lo que pasó? ¿Qué es lo primero que podemos checar? Si ustedes han visto nuestros equipos Styleto, en la parte interna tienen dos placas o dos pines que tienen que entrar en contacto con estos dos pines, con estos dos. Si ustedes en algún momento tienen algún problema de carga con nuestros styletos, lo ideal sería que igual con un algodón que esté completamente seco, podemos limpiar la parte interior de nuestro cargador y lo que es esta parte de, de los pines de nuestro auxiliar. Así es como nosotros procederíamos a tener en cuenta el limpiado de nuestro cargador, de nuestro sistema. También hay que recordar, Styleto nada más está disponible para receptores SMIP. Los HP no son viables para este equipo porque, si ustedes se dan cuenta, aquí yo tengo una abertura que tiene pues cierta distancia o cierto espacio, en donde nada más ustedes alcanzan a ver ahí abajo hay suficiente espacio o el espacio suficiente pues para que nada más esté el receptor junto con la oliva. El sistema HP no alcanza a pasar por este espacio y por lo tanto nos lleva en algunos casos a ser creativos y sugerir en algún momento que pues se quede por fuera el receptor. Eso no es viable, eso no es lo adecuado. Lo adecuado es que el receptor también quede por dentro de la estructura de mi cargador y así lograr tener un buen contacto entre los pines de carga que están en el cargador y las placas de carga que están en mi auxiliar auditivo para, pues obviamente, pues no generar algún tipo de disfunción en nuestro sistema. Porque si nosotros ponemos un auxiliar que, pues se me ocurra, no sé, ponerle un un receptor HP para un styleto, pues lo único que voy a hacer es forzar mi auxiliar, porque al final el receptor HP no va a permitir que el auxiliar entre por completo a mi cargador y por lo tanto nunca voy a tener contacto entre la placa y nuestro dispositivo. Ahora, recuerden que Styleto no tiene botones físicos, en este caso en la estructura o en la forma de mi auxiliar auditivo. Para apagar o prender mi dispositivo es necesario que estén dentro de nuestro sistema de carga y con el botón que tiene nuestro sistema de carga, pues vamos en este caso, a apagarla. Voy a tener LED que van a ir desvaneciéndose a medida de que se va apagando el sistema. Una vez ya apagado, ahí puedo decir que mis equipos están completamente, pues, fuera de línea o literal ni siquiera se están cargando. Aquí queda apagado todo el sistema, cargador y auxiliares auditivos. Entonces, para volver a encender, aunque yo abra y meta el auxiliar, no va a tener respuesta. Para volver a encender, las mismas indicaciones. Dejo sostenido mi botón hasta que empiece a activarse mis LED y ahí ya volví a prender el sistema de manera adecuada. Y ahí sí ya puedo decir que mi sistema está dando carga y que al momento de que yo retire el auxiliar, mi sistema va a estar encendido. Así es como nosotros lo vamos a estar trabajando. Ahora, recuerden que aunque este tipo de sistemas, ya sea el recargable de Styleto y el cargador recargable para Pure, tienen entrada C, no deben de ser sometidos o comprometidos con cables que se parezcan, que no sean uso exclusivo de nuestros cargadores. Aunque sean de entrada C y el cargador del celular le quede, no lo vamos a utilizar. Siempre utilicemos pues en este caso los accesorios que son especiales para nuestros cargadores y los accesorios que vienen de fábrica.
porque pues muchas veces, aunque tengan la misma entrada, no quiere decir que manejen el mismo voltaje o el mismo amperaje. Es por eso es que hay que cuidar nuestros sistemas haciendo uso de los accesorios que vienen en caja. Para el caso del cargador de Pure, sabemos que es un sistema híbrido. En este caso, que me paso acá a pantalla. En este caso, del, el cargador del Pure es un sistema que me va a dar tanto carga como la parte de la deshumificación. Sin embargo, aunque sea este sistema diseñado para eso, lo ideal es que aún se compre algún tipo de deshumificador para meter el auxiliar auditivo. ¿Qué es lo que pasa? Con el cargador del Pure no vamos a tener problema de que cuando inicie la carga o cuando inicie la carga y después de sus 4 horas finalice, el sistema se vaya a seguir sometiendo a la entrada de energía eléctrica, ¿no? Aquí lo que hace justamente el cargador del Pure es que al momento de detectar que nuestro sistema ya alcanzó el 100% de carga, va a cortar la entrada de energía y va a permitir que el proceso de deshumificación empiece. Sin embargo, este proceso pues no resulta pues tan eficaz como debería de ser si utilizáramos un deshumificador aparte. Lo ideal aquí es que también podamos ofrecer justo ¿cómo se puede decir? Esta otra alternativa a nuestro paciente para que también pueda adquirir un deshumidificador o una lámpara por aparte para lograr un mejor secado de nuestra unidad. Aquí lo ideal sabemos es que como siempre están en la parte posterior de la oreja y es un lugar en el que se genera bastante humedad, pues sí tenga esta parte de cuidado extra para poder secar lo suficiente el auxiliar auditivo y empezar a generar, o más bien detener la generación de humo, sarro, de sarro o humedad que se vayan a tener dentro de este sistema RIC. Entonces, lo ideal es siempre también aportarle al paciente la necesidad de adquirir una lámpara o un deshumidificador, ¿vale? Para que así podamos ya, pues tener un secado completo, para estos sistemas. E incluso acuérdense que para los, styletos, nada más funciona como centro de carga. Aquí sí es necesario tener aparte una lámpara o un deshumidificador para poder hacer pues el secado correcto de mis auxiliares auditivos. Y una vez pues ya teniendo esta información, pues recuerden, es muy importante que en la parte de conexión, cuando nosotros vayamos a establecer ya la comunicación entre nuestros auxiliares y nuestros sistemas de pues, multimedia, ya sea de celulares, alguna tableta, en este caso iPad nada más, pues vamos a tener que siempre asegurarnos de que la integridad de mi receptor sea la indicada. El receptor funge muchas funciones, como ya les dije, la parte de la conexión también está ligada en esto. Para enlaces Bluetooth es necesario obviamente que nuestro sistema esté completo para poder hacer las transmisiones necesarias. Muchas veces nos ha tocado que hay dispositivos Android, como ustedes ya lo saben, no aseguramos la conectividad al 100% con Android, pero la podemos checar. Sabemos que existen ciertos modelos que sí nos han permitido realizar esta conexión y sobre todo el enlace nada más directo hacia la aplicación, pero recordemos que la aplicación nada más nos va a permitir hacer estos movimientos ya sea de volumen o programa para las funciones de mi auxiliar auditivo. Cuando nos quedamos en la parte de streaming, ahí sí ya no nos vamos a poder conectar nada más con Android en ese aspecto que sea de manera inalámbrica. Vamos a tener que hacer el uso de lo que es el Streamline Mic para poder transmitir la parte de streaming de un Android a un auxiliar auditivo. Obviamente con iPhone somos 100% compatibles, esto no es necesario, incluso sin la aplicación podemos realizar esta conexión. Muchas veces, últimamente se ha dado el caso de que existe la conexión con Android para aplicación, pero el paciente insiste
mucho en la parte del streaming. Esa es la única alternativa que al día de hoy podemos ofrecerle al paciente, que sea mediante el Streamline Mic. También me ha pasado que incluso con iPhone hubo una ocasión en que el Bluetooth no quería agarrar o no quería conectarse de manera directa. Lo que se hace acá es que, este fue un caso que se hizo así porque la paciente iba a salir de viaje. Lo que se hizo acá es conectarlo a través de manera manual y no por el Bluetooth. De manera manual seguimos los pasos, como conectaríamos algún sistema Intuit o un sistema Motion SP, que es a través del pitido de reconocimiento para enlazar por medio de campo cercano. Ahí, incluso cuando enlazamos por medio de campo cercano este tipo de dispositivos, sí podemos tener acceso a la transmisión de streaming. Entonces, también puede ser una alternativa en dado caso de que ustedes estén batallando mucho para conectar por Bluetooth, para hacer este enlace con su celular. La otra es, también recuerden que tenemos Bluetooth que a veces no nos es detectable porque ustedes en gabinete en algunas ocasiones lo que hacen es empezar pues, a adaptar el auxiliar auditivo y probar con su celular si sí realiza este tipo de conexión o no. Cuando ustedes ya tienen al paciente enfrente, batallan mucho para el reconocimiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Siempre que ustedes utilicen o hagan algún tipo de prueba, previa a la entrega de su auxiliar auditivo y estén conectado o esté conectado el auxiliar al celular, es necesario olvidar por completo la conexión que hicieron. Si no la olvidan, el auxiliar no les va a permitir conectarse al teléfono nuevo y por lo tanto no les va a estar dando la configuración que debe de ser y van a tener error tras error y obviamente eso ocasiona que pues no funcione y que ustedes no sepan qué está pasando. Siempre recuerden que hay que eliminar por completo el auxiliar auditivo de cualquier otro sistema celular que haya conectado previo al que se va a quedar. Si no, no van a poder tener esta configuración. Eso sí o sí va a pasar. Es como si ese carril estuviera ocupado y por lo tanto no va a poder conectarse al otro celular porque ya está en uso de este lado. Aunque esté apagado el celular, aunque esté apagado el Bluetooth, aunque esté apagada la aplicación, aún así va a estar ocupado el Bluetooth del auxiliar auditivo por este dispositivo y por lo tanto no les va a conectar al nuevo. Entonces siempre verifiquen que esté completamente borrado de cualquier otro sistema para que así ustedes puedan tener una conexión eficiente. Y pues ya respecto a lo que es la parte de conexión en PC o la parte de lo que viene siendo todo lo que es Connex. Aquí que es importante siempre verificar en la cuestión de Connex que justamente la interfaz con la que están trabajando sea la que está seleccionada en nuestro software. Recuerden que no todos los sistemas funcionan con las dos interfaces. Si ustedes todavía tienen dudas con qué sistema está trabajando cualquier interfaz, acérquense y les podemos compartir el catálogo de productos para que ustedes puedan checar su sistema, con qué interfaz te conecta, si es con cintilla, es con bota o es inalámbrica, y así poder hacer una conexión eficaz al software. Entonces, siempre verificar que la interfaz sea la adecuada y que esté trabajando de manera, pues, a la par con el auxiliar que están conectando. Otra cosa bien importante, las actualizaciones de su PC. Recuerden que muchas veces, las actualizaciones entran y en algunas ocasiones no nos generan ningún tipo de inconveniente. Sin embargo, hay ocasiones en que las actualizaciones de Windows que entran pueden dejar o desactivar los drivers tanto de su software como de sus interfaces. Por eso es necesario que al momento de que instalen por primera vez, ya sea software o drivers, lo hagan de manera correcta para que no se estén desconfigurando o desconectando. También la otra, nuestro Connex siempre tiene que estar actualizado. Siempre que les mande la señal de Upgrade Manager, siempre descargar las actualizaciones, instalarlas y
sobre todo, reiniciar la computadora una vez que quedan instaladas esas nuevas actualizaciones de Connex. La otra, lo mismo pasa con la capacidad de su computadora. Es bien importante que ustedes tomen en cuenta al momento tal vez de cambiar o adquirir una nueva computadora, cuáles son las características que mejor se adecúan a las necesidades tanto de su gabinete y del consultorio que maneja, ¿no? En este caso sabemos que si muchas veces de ustedes son multimarca y por lo tanto en muchas ocasiones la computadora tiende a alentarse. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues lo que tenemos que hacer es buscar una buena opción de computadora que nos permita soportar toda la información que ustedes están metiendo en ese momento. Los software de adaptación son muy pesados. Cualquier marca que ustedes utilicen son bastante pesados. Entonces, igual, se pueden acercar a nosotros y nosotros brindarles un asesoramiento sobre cuál computadora, dependiendo de las características que ustedes manejen en su gabinete o en su negocio, es la más viable para ustedes. ¿Por qué? Porque pues obviamente va a depender cuánto software de adaptación manejen, si es que están conectando equipo o no. Y sobre todo, pues ya con eso vamos a poder brindarles la información del RAM o del procesador que ustedes necesitan para asegurarnos de que el rendimiento de su PC sea el indicado y sea el adecuado para hacer toda esta parte de las adaptaciones. Y pues, eso sería como que lo más importante. Como ustedes se dan cuenta, son detallitos como muy básicos o muy sencillitos que nosotros podemos siempre estar checando justamente ahí en gabinete que nos pueden evitar tal vez un recorrido o un envío a Aguascalientes y pues solucionar en el momento el inconveniente que estamos teniendo. Sin embargo, pues ya con eso, podemos darle una solución muchísimo más rápida y sencilla a nuestro paciente. De todas maneras, cualquier duda que ustedes lleguen a tener o cualquier otro inconveniente que salga o esté fuera justamente de todas estas indicaciones que vimos el día de hoy, pues se pueden acercar conmigo, obviamente, mandándome mensajito o marcándome y así obviamente yo también darles el asesoramiento que deben de tener para que pues no tengan pues algún tipo de problema adicional, ¿no? De todas maneras. Muchas de las veces resulta que sí se puede corregir ahí en el momento sin la necesidad, como les decía, de hacer un envío a Aguascalientes. Entonces, ¿hasta aquí tienen alguna duda? Súper bien. Y pues, bueno, les voy a poner un jueguito. Ya saben, el jueguito del día de hoy para que se conecten y nos ayuden. Está súper sencillo, la verdad. Fueron así 4 preguntas. Entonces no creo que haya ningún tema. Vamos a conectarnos. Si me pueden ayudar a unirse para jugar el día de hoy. Vale, vamos a iniciar con estos que estamos. Somos poquitos, entonces tienen muchísimas más oportunidades de ganar. Pero son súper sencillitas estas preguntas, ¿vale? Empecemos.
¿Cuáles son las interfaces disponibles para programas auxiliares? Pon mucha atención, por favor, si no, ¿eh? Está súper sencilla. Excelente, Javi Pro 2 y no el Link Wireless. Primer lugar, Cecilia, seguida de Aguirre, de Erika Aguirre y K. Vamos, la siguiente. El número de bota corresponde al tamaño de el receptor, la pila, de la cintilla o de la oliva. Exactamente, depende del tamaño de la pila. Primer lugar sigue Cecilia, seguida de Saraí y Cap. Vamos, tercera pregunta. El domo no usa filtro, ¿es correcto o incorrecto? El domo no usa filtro, exactamente. El domo es el que lleva el filtro. Llevo Cecilia a la cabeza con K y Saraí. Y la última, ¿verdadero o falso? El receptor funciona como antena para cualquier conexión. ¿Es cierto o falso? Exacto, el receptor funciona como antena para cualquier conexión. Y vámonos al podio. Tercer lugar, K. Segundo lugar, queda Cecilia. Y en primer lugar, vamos a ver quién desbancó a Cecilia. Saraí, muchísimas felicidades, Saraí. Porfa, ahí en el chat del Teams, compártenos tus datos y el nombre del asesor para hoy estar mandándote tu regalito. Muchísimas gracias por participar el día de hoy. Porfa, escríbenos ahí para mandar con todos tus datos para mandarte tu regalo. Y pues bueno, esto fue todo en la sesión del día de hoy. No sin antes recordarles lo que es las promociones vigentes. También consúltenlas con sus asesores. Y sobre todo, no se olviden que aquí nos vemos la próxima semana a la misma hora, el mismo día. Y pues muchas gracias por tu atención el día de hoy y nos estamos viendo el próximo jueves. Cuídense mucho.